¿Alguna vez te has preguntado cómo una mujer se convirtió en la gobernante más poderosa del antiguo Egipto, una sociedad predominantemente dominada por hombres? Hablemos de Cleopatra, una figura enigmática que desafió las normas y no era solo una reina. Era lingüista, diplomática y comandante naval. Sin embargo, su vida y reinado están envueltos en capas de misterio e intriga. Su historia, a menudo velada por mitos y leyendas, bueno el cinturón porque estamos a punto de adentrarnos en la vida de la legendaria Cleopatra. Cleopatra no solo nació con poder, nació en una dinámica familiar tumultuosa. Cleopatra nació en la dinastía ptolemaica, un linaje familiar que rastreó sus raíces hasta Ptolomeo Ind, un general bajo Alejandro Magno. La dinastía ptolemaica era conocida por su poder, riqueza y afición por lo dramático. La familia también era infame por sus peleas internas, a menudo conduciendo a luchas de poder severas. Nacida en el año 69 a.C., Cleopatra era la tercera hija de Ptolomeo Tetén. Su padre no era solo un rey, sino un rey sumamente impopular entre sus súbditos. Esta tensión y agitación serían el escenario de la vida temprana de Cleopatra. La tradición ptolemaica de los matrimonios entre hermanos significaba que se esperaba que Cleopatra se casara y gobernara junto a sus hermanos. Esto llevó a luchas de poder, alianzas y traiciones dentro de la familia, a menudo con consecuencias mortales. A pesar del caos de su vida temprana, Cleopatra se elevaría para convertirse en una de las gobernantes más infames de la historia. Cleopatra no solo heredó su trono, ella luchó por él. Imagina a una joven de 18 años, repentinamente lanzada al mundo de la política y el poder. Esa era Cleopatra, quien, tras la muerte de su padre, fue coronada co-gobernante de Egipto junto a su hermano menor, Ptolomeo Tetén, que apenas tenía 10 años. Esta era tradición venerada en la dinastía de los Ptolomeos, pero que a menudo llevaba a la tensión y al conflicto, y este caso no fue diferente. Pronto, la relación entre Cleopatra y Ptolomeo Tetén comenzó a deteriorarse. Los dos hermanos, ahora rivales, estaban encerrados en una lucha por el poder. Cleopatra, que no era de las que se rendían fácilmente, fue exiliada por los asesores de su hermano. Sin embargo, estaba lejos de derrotada. Esta era una mujer que conocía su valor y no tenía miedo de luchar por su lugar legítimo. Mientras estaba en el exilio, Cleopatra reunió un ejército. Estaba decidida a reclamar su trono. Al mismo tiempo, se estaba produciendo un evento significativo que cambiaría el curso de su vida: la llegada de Julio César, el poderoso general romano, a Egipto. Cleopatra vio una oportunidad y la aprovechó. Con su reconocido encanto e inteligencia, persuadió a César para que se aliara con él contra su hermano. La guerra que siguió fue brutal, pero al final Cleopatra salió victoriosa. Su hermano se ahogó en el Nilo y ella se convirtió en la única gobernante de Egipto. Pero su ascenso al poder no se debió únicamente al apoyo de César. La inteligencia de Cleopatra, su habilidad política y su inquebrantable determinación jugaron un papel crucial en su victoria. Navegó a través de las aguas traicioneras de la política de poder, demostrándose como una líder capaz y efectiva. Comprendió la importancia de las alianzas, el arte de la diplomacia y el poder del carisma. Todas cualidades, combinadas con su voluntad indomable, la llevaron a asegurar su lugar como la faraón de Egipto. Inteligencia y habilidad política le permitieron asegurar su lugar como la faraón de Egipto. La relación entre Cleopatra y Roma no fue solo política, también fue personal. Las relaciones de Cleopatra con dos de las figuras más influyentes de Roma, Julio César y Marco Antonio, fueron fundamentales para su reinado y tuvieron implicaciones políticas de gran alcance. Estas relaciones eran más que simples alianzas, estaban profundamente entrelazadas con las vidas personales de estas tres figuras históricas. Cleopatra conoció a Julio César durante su exilio en Roma. Su encuentro fue cualquier cosa menos ordinario, de hecho, fue material de leyenda. Cleopatra, la astuta y encantadora reina, sabía que necesitaba el apoyo de Roma para reclamar su trono en Egipto. Y así, ella no solo conquistó a César con su intelecto y carisma,
también se convirtió en su amante. Su relación resultó en un hijo Cesarion, solidificando aún más su vínculo. Más allá de la alianza de Cleopatra y César tuvo profundas implicaciones políticas. Con el apoyo de César, Cleopatra pudo recuperar su trono. A cambio, Egipto se convirtió en un valioso aliado para Roma, proporcionando recursos muy necesarios y ventajas estratégicas. Pero la relación de Cleopatra con Roma no terminó con el asesinato de César. Entra Marco Antonio, un hombre de poder e influencia en Roma. Antonio, como César antes que él, quedó cautivado por Cleopatra. Su relación fue apasionada y tumultuosa, marcada por luchas de poder e intriga política. Juntos, Antonio y Cleopatra formaron una formidable pareja de poder, gobernando sobre sus respectivos dominios y desafiando la supremacía de Roma. Esta alianza, sin embargo, resultó ser su perdición. Sus planes ambiciosos y la percepción de la traición de Antonio a Roma llevaron a su derrota a manos de Octavio, el hijo adoptivo de César. Las relaciones con César y Antonio no fueron solo asuntos del corazón, fueron movimientos estratégicos en un juego de poder de alto riesgo. Dieron forma a su reinado, definieron su legado y jugaron un papel fundamental en la trayectoria del Imperio Romano. Estas relaciones no solo influyeron en el gobierno de Cleopatra, también impactaron significativamente en el curso de la historia. Incluso los reinados más grandes deben llegar a su fin, y el de Cleopatra no fue una excepción. Al adentrarnos en los últimos capítulos del reinado de Cleopatra, encontramos a una reina lidiando con el trastorno político, la guerra civil y la tragedia personal. Los errores políticos de Cleopatra comenzaron a surgir en sus tratos con Roma. Su apoyo inquebrantable a Marco Antonio en contra del poder emergente de Octavio resultó ser un error fatal. Pero no fue solo la política lo que llevó a la caída de Cleopatra. Egipto estaba en las garras de una guerra civil. El país estaba dividido y el gobierno de Cleopatra era cada vez más cuestionado. La reina que una vez había sostenido los corazones de su pueblo ahora luchaba por mantener el control sobre un reino fracturado. En medio de este tumulto, la vida personal de Cleopatra también estaba en ruinas. Su relación con Marco Antonio se había convertido en un punto de contención, no solo políticamente, sino también personalmente. La esposa de Antonio, Octavia, era la hermana de Octavio y esta conexión familiar solo profundizó la brecha entre los dos líderes romanos. A medida que la guerra civil se intensificaba, Cleopatra y Antonio fueron acorralados. En un intento desesperado por la victoria, se enfrentaron a las fuerzas de Octavio en una batalla naval en Actium. La batalla fue un desastre. Cleopatra y Antonio fueron derrotados y sus esperanzas de mantener el poder fueron destrozadas, con su reinado desmoronándose a su alrededor. Cleopatra tomó la trágica decisión de poner fin a su propia vida. La reina, que una vez había sido la mujer más poderosa del mundo, fue encontrada muerta en su palacio, supuestamente por la mordedura de un áspid venenoso. Este final dramático solo añadió al misticismo y la leyenda que rodeaban a Cleopatra. La muerte de Cleopatra marcó el fin de una era y el comienzo de una leyenda. Su reinado puede haber terminado en tragedia, pero su historia sigue cautivándonos incluso 2 milenios después. En su ascenso y caída, vemos la historia atemporal de una mujer que se atrevió a gobernar en un mundo de hombres y que dejó una huella indeleble en la historia. La vida de Cleopatra estuvo llena de eventos dramáticos, pero su legado es aún más perdurable. Cleopatra VII, la última reina de Egipto, dejó un legado perdurable que continúa cautivando al mundo más de 2000 años después de su muerte. Su reinado, aunque marcado por conflictos políticos y turbulencias personales, tuvo un impacto duradero en Egipto y el mundo en general. La influencia de Cleopatra se extendió mucho más allá de las fronteras de su reino. A través de sus relaciones con 2 de los hombres más poderosos de Roma, Julio César y Marco Antonio, influyó significativamente en la política del Imperio Romano. Sus maniobras políticas, alianzas estratégicas y, por supuesto, su legendaria belleza, la hicieron un personaje poderoso en el mundo mediterráneo. Cleopatra, también una mecenas de las artes y la cultura. Bajo su gobierno, Alejandría, la capital de Egipto, floreció como un centro de actividad cultural e intelectual. Comisionó muchas obras de arte y arquitectura, incluyendo la construcción de magníficos edificios y monumentos,
Su amor por la cultura helenística transformó a Alejandría en un centro de arte y literatura griega, pero quizás el aspecto más significativo del legado de Cleopatra es su influencia en la percepción de las mujeres en el poder. Fue una de las primeras mujeres en la historia en gobernar una nación como igual a los hombres. Su inteligencia, astucia política y carisma la distinguieron en un mundo dominado por hombres. Desafió las normas y expectativas de género, demostrando que una mujer puede liderar con fuerza, valor y sabiduría. La vida y el reinado de Cleopatra han inspirado innumerables obras de arte, literatura y cine a lo largo de los siglos, desde el Antonio y Cleopatra de Shakespeare hasta las representaciones en la pantalla grande de Hollywood. Su historia continúa cautivando a las audiencias de todo el mundo. Su imagen, a menudo romantizada y sensacionalizada, se ha convertido en un símbolo de poder, seducción y resistencia. Incluso hoy, Cleopatra continúa siendo una fuente de fascinación e inspiración. Su historia de vida, llena de romance, poder y tragedia, resuena con las audiencias modernas. Se le recuerda no solo como una bella reina que sedujo a hombres poderosos, sino como una gobernante astuta y capaz que dejó una huella indeleble en la historia. El legado complejo y multifacético de Cleopatra continúa siendo explorado y debatido por historiadores, eruditos y entusiastas. Su vida y reinado sirvieron como un punto de inflexión en la historia de Egipto y el mundo mediterráneo, marcando el fin de una era y el inicio de una nueva. Más de 2000 años después de su muerte, Cleopatra sigue siendo un símbolo de poder e intriga, un testimonio de su perdurable legado.